Para este video me acompaña un gran alumno, amigo y hermano, y me refiero a Instructor Magrao, el cual me va a estar ayudando a realizar este entrenamiento para que podamos ver las técnicas aplicadas. El objetivo de este video va a ser analizar las diferentes posibilidades a través de un mismo ataque y una misma defensa. Y vamos a ver cómo es que pequeños detalles pueden transformar un movimiento de desplazamiento en un movimiento ofensivo. Así es que vamos con nuestro entrenamiento. Vamos a iniciar en esta postura y vamos a realizar una esquiva de frente. Una vez que llegamos a esta postura, la pierna que tengo atrás, vamos a realizar una jastera hasta llegar al frente. Y ahora cambio mi peso hacia este lado. Y la pierna de atrás va a desplazar de forma lateral, haciendo un pasaje y saliendo en jinga. Una vez más, un poco más fluido. Esquiva, jastera, pasaje, jinga. Este ejercicio es muy similar al anterior, lo único que va a cambiar es el movimiento de jastera, ya que en lugar de detenerse al frente, vamos a cruzar para quedar de espalda y la segunda pierna sea la que avance. Esquiva de frente, pierna de atrás, hace la jastera, pero va a cruzar, la otra pierna se flexiona y avanza para la vinga chiva. Una vez más por tiempos, esquiva, jastera, vinga chiva, esquiva, jastera, vinga chiva. Ok, ahora para nuestra siguiente variación, lo que vamos a realizar es un cambio en los brazos y no en las piernas. Si yo esquivo del lado izquierdo, voy a cambiar los brazos hacia el lado derecho y la pierna que tengo al frente va a proyectar hacia ese lado, mientras la pierna de atrás se mantiene levantada. Observa, levanto la pierna, con esta proyecto hacia aquella dirección y ahora sí bajo la pierna para entrar en vinga chiva. Una vez más por tiempos. Esquiva, cambia brazos, proyectas la pierna en diagonal y la otra pierna se levanta y avanzamos. Ahora un poco más fluido. Y listo, con esto ya tenemos nuestras 3 secuencias. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver cómo es que se aplica dentro del juego? Ahora, para poder ejecutar estas secuencias, vamos a trabajar solamente con una variante de ataque y es algo que ocurre muy comúnmente dentro del juego. Y me refiero a la secuencia de Meia Lua de Frente y Armada, que sería este ataque. Jinga, Meia Lua, Armada. Todas las secuencias vamos a hacerlas en base a ese ataque. Iniciaremos en la base de la jinga y mi compañero va a realizar el ataque, para lo que yo voy a hacer la primera secuencia de desplazamiento. En este caso, él lanza la Meia Lua de Frente, yo hago una esquiva. Cuando él prepara la armada, la pierna de atrás va a ser la jastera y con la otra pierna vamos a salir de forma diagonal para girar y mantener nuestra atención sobre nuestro compañero. Una vez más, ahora más fluido. Segunda secuencia, y aquí es donde vamos a encontrar la primera diferencia. Voy a iniciar de la misma forma y vamos a detenernos al momento de que hacemos la jastera. Esquiva, avancé, pero observa, ahora ya no detengo mi pierna al frente, sino que voy a cruzar un poco más para que ahora la otra pierna entre de este lado de su pierna. ¿Por qué es importante? Porque si mi pierna estuviera por esta parte, me serviría a mí para desplazarme, pero lo que queremos es estar por dentro para mantener mi cadera abajo. Si la pierna que avanzó es la izquierda, ese será mi brazo de defensa, el otro brazo se proyectará al piso y la pierna de atrás va a entrar hacia el frente y vamos a enganchar su pie y girar nuestra cadera para realizar una tesoura de frente. Una vez más, ahora un poco más fluido. Esquiva, jastera, entró, brazo, pierna y giro. En un solo tiempo quedaría así. Ahora vamos con nuestra tercera secuencia. Él me lanza la patada, yo hago la primera esquiva, paro. Ahora desde esta postura lo que vamos a hacer nosotros es cambiar los brazos. Y si estoy del lado derecho, vamos a proyectarnos hacia el lado izquierdo. Entonces yo estoy atrás. Cuando él lanza la patada, yo proyecto y entramos por detrás a la vinga chiva.
Cabe mencionar que a partir de ese momento podemos desarrollar muchas más técnicas. Y yo lo que les digo a mis alumnos es que busquen la persona que está dentro de la vingachiva, siempre tener alguna salida para que hagamos la secuencia más dinámica. Por ejemplo, él podría sacar la pierna aquí y encajar una chisura de frente. ¿Ok? De esta forma no limitamos nuestras técnicas y nos va a ayudar a mejorar esta parte de la capoeira. Una vez más, por tiempo. Yo esquivo, cambio de dirección, entré. Él puede salir, termina el movimiento e incluso si yo tengo la posibilidad, busco la forma de continuar las técnicas con mi compañero. Y listo, con eso ya tenemos un entrenamiento completo que estoy seguro que si lo realizas constantemente, tu técnica va a mejorar bastante. Yo me despido, no sin antes agradecer a Instructor Magrao, el cual me apoyó para hacer este video. Y recuerda que cualquier duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios y yo con gusto los estaré leyendo. Así es que yo los veo en un próximo video. Ashe.